Bienvenidos a este nuevo video en donde hablaremos sobre las herencias en Java. ¿Y qué es una herencia en Java? Una herencia es un pilar importante de la programación orientada a objetos. Es el mecanismo en Java por el cual una clase permite heredar tanto características como ser atributos y métodos de otra clase. En el lenguaje de Java, una clase que hereda se denomina superclase. La clase que hereda se llama subclase. Por lo tanto, una subclase es una versión especializada a una superclase. Por ejemplo, tenemos dos clases. A continuación mencionaremos dos clases, una llamada persona y otra llamada estudiantes. La clase persona tiene atributos similares a los atributos que pueden llegar a tener la clase estudiante. Entonces, aquí convierte la superclase sería persona y la subclase sería estudiante. Tenemos como referencia que la superclase es como la base de donde van a heredar las subclases. La superclase también se puede denominar como clase padre y la subclase también la saben denominar como clase hijo. Entonces vamos a hablar sobre un ejemplo que tenemos aquí. Tenemos la clase persona y la clase estudiante. Como vemos, la clase persona contiene tres atributos. Tiene el atributo nombre de tipo string, tenemos el apellido también de tipo string y la edad de tipo string. Cuando ese signo lo tiene marcado como menos, significa que está de tipo privado. Y cuando tiene el signo más, significa que está de tipo público, de modificador de acceso público. También tenemos constructores donde inicializamos los atributos de la clase persona. Y tenemos los métodos getter para el constructor de la clase persona. Y si nos fijamos acá, tenemos la otra clase, que si vemos tiene los mismos atributos que la clase persona. Pero además de tener los mismos atributos, también se le agregan otros dos atributos más, que sería el código del estudiante de tipo int y la nota final de tipo float. También se hace el constructor de la clase de estudiante, donde se inicializan todos los atributos, y tenemos los métodos getters. Y por último también tenemos el método de mostrar datos. Debemos tener siempre en cuenta que la herencia es la reutilización de código. Por ejemplo, si tenemos la clase persona y la clase estudiante, estos tres primeros atributos, la clase estudiante los puede heredar de la clase persona, que son los que tenemos aquí. A continuación explicaremos este ejercicio o este ejemplo en Java. Bueno, aquí estamos en NetBeans, donde ya previo hemos creado un proyecto llamado herencia, y creamos un paquete llamado herencia, donde creamos la clase principal, la clase estudiante y la clase persona. Para no hacer tan largo el video, ya hemos creado lo que son los atributos. Tenemos el atributo de tipo string nombre y de tipo privado con el modificador de acceso private, y también tenemos de forma private el apellido de tipo string. Tenemos de tipo privado y de tipo string edad. Ya aquí vamos a crear un constructor que ya nos da la opción para generarlo. Vamos a crear el constructor de los tres atributos. Vamos a generarlo y él automáticamente nos da los atributos. Después procedemos a insertar también los getters. Y Java NetBeans nos genera los tres getters. Ya tenemos creada la clase persona, y ahora creamos la clase estudiante. Para la segunda clase o la clase estudiante, la clase hijo estudiante, tenemos la clase estudiante, donde tenemos que extenderla de la clase persona. El código ya está hecho aquí, ya lo hemos hecho para no hacer tan largo el proceso, pero lo vamos a explicar. Entonces, esta palabra extends siempre debe ir en medio de las dos clases, ya que desde que se agrega esta palabra, se heredan los atributos de la clase persona o la clase principal, la clase base. Aquí, como todavía no habíamos creado los otros dos atributos que contiene la clase estudiante,
creamos el primero. Uno de ellos es private, que lo inicializamos de tipo int, código del estudiante. Ya no es necesario crear los otros atributos, por ejemplo, lo que hemos creado, el nombre, el apellido y la edad, ya que la tenemos en la clase persona, donde desde que pusimos esta palabra extends aquí, estamos heredando sus atributos, y solo es necesario poner los atributos que se le van a agregar a la otra clase, que sería código del estudiante y la nota final. El código del estudiante de tipo int y la nota final de tipo float, y siempre de tipo private. Entonces aquí tenemos el constructor. Podemos hacerlo, pero sabemos que no es la misma forma en lo que se ejecuta un constructor, no es la misma forma de lo normal. Entonces tenemos el constructor de tipo public de la clase estudiante con los parámetros nombre, apellido, edad, el código del estudiante y la nota final. Entonces aquí, si podemos ver, ya no es necesario inicializar los atributos, porque en la primera clase persona ya los tenemos inicializados, y solo debemos agregar la palabra super de la superclase y agregar nombre, apellido y edad, o sea, los atributos que se están heredando de la clase persona. Y como el código del estudiante no lo tenemos inicializado, entonces vamos a inicializar el atributo estudiante de forma escribiendo this.código estudiante, y esto va a ser igual a código del estudiante. Inicializamos ya el primer atributo, y luego inicializamos el segundo atributo de nuestra clase de estudiante, que sería la nota final, siempre igual escribiendo this.nota final, y va a ser igual a nota final. Ya tenemos inicializada los dos atributos. Con esto terminamos lo que es el constructor. Aquí ya tenemos el constructor, y después seguimos a crear el método para mostrar los datos. Para crear el método de mostrar datos tenemos que crear y mostrar por un system o .print el nombre. Escribimos nombre entre comillas y lo concatenamos. Aquí, ojo con esto, aquí tenemos que ver si nosotros lo queremos concatenar como normalmente lo hacemos, miramos que nos aparece error, pero tenemos dos opciones. Si nos vamos a la primera clase y nos acordamos de lo que es las clases, de lo que es los modificadores de acceso, tenemos que aquí estaba de tipo public, tenemos una de cambiarlo a protect o usar los métodos getter. Aquí, si nosotros lo ponemos protect y nos vamos a la clase de estudiante y ponemos los mismos, digamos, escribimos nombre y lo guardamos, ya no nos saldría error, pero tendríamos que cambiar también estos, tendríamos que ponerlos de tipo protect, y al guardarlo no nos tiraría error, ya porque protect, no solo la función que hace protect es no solo permitir acceder no solo a la misma clase, sino a las clases hijas. Eso es la función de protect. Entonces tenemos dos, de ponerlo de tipo protect o usar los getter. En este caso nosotros vamos a usar los métodos getter. Vamos a dejarlo siempre de tipo public, de tipo private. Vamos a dejarlo así, y vamos a utilizar mejor lo que son los getters. Y para concatenarlo vamos a escribir get nombre, cerramos paréntesis, y luego nos vamos con el apellido, ponemos entre comillas para mostrar por pantalla, y lo concatenamos siempre con el get apellido, que sería este. Y lo mismo vamos a hacer con la clase con edad. Vamos a hacer lo mismo, vamos a escribir get.edad y lo vamos a concatenar. Y si nos vemos acá, esto es en el caso de los atributos que se están heredando, que son los de la primera clase. Pero con lo que son los atributos que tenemos aquí en la clase estudiante, ya no es necesario utilizar los get, porque están en la misma clase. Si vemos con eso todo, solo tenemos que concatenar con el nombre del atributo. Ponemos para imprimir pantalla, entre comillas, código del estudiante, y lo concatenamos con un más, y le ponemos código estudiante, que es el nombre de la variable que declaramos. Y lo mismo con la nota final, porque ya la tenemos en la clase estudiante y no es necesaria heredarla. Esto solo es en caso de heredarse, porque recordemos que estando de tipo private, acá ya no podemos acceder a los atributos. Entonces los getter y los setters nos permiten esto. Por último, nos vamos a la clase main, y aquí lo que hacemos es algo sencillo. Creamos el método main y creamos un objeto de la clase estudiante, y lo instanciamos de la clase estudiante, y agregamos los parámetros que queremos imprimir, y luego le damos mostrar datos. Y si compilamos acá, vemos que ya nos tira el nombre Mirna, el apellido García, la edad 23, el código 123 y la nota final 6.0. Y esto ha sido lo que es el video de herencias, y nos vemos en el próximo video.